Buenos días, buenas tardes, buenas noches, que el Señor te bendiga. Soy el hermano Gerson, te mando un saludo donde quiera que te encuentres, esperando que el Señor siempre derrame de su bendición sobre tu vida. Este es el segundo podcast que vamos a publicar, el segundo de una serie que llamamos Apologética. El día de hoy vamos a desarrollar el tema, vamos a iniciar explicando qué es la apologética, para qué nos sirve. Vamos a hablar también más adelante de los principales detractores de la fe cristiana. Vamos a nombrar los versículos que sostienen la apologética y vamos a ir desarrollando el tema conforme nos vaya dando tiempo. A modo de no hacer tedioso el tema, vamos a estar dando algunos versículos bíblicos. Espero yo que tengas a la mano una pluma, un lapicero y un bloc de notas o un cuaderno donde tú puedas ir apuntando las citas. Si tienes alguna duda, algún comentario al respecto de este tema o de cualquier otro, nos puedes escribir a congregaciongraciaypaz@gmail.com. También nos puedes dejar tus comentarios en la página de Facebook de la congregación, en la página de Facebook del hermano Gerson y en la comunidad Gracia y Paz. Vamos a iniciar con el tema. ¿Qué es la apologética? La apologética es una rama del cristianismo que trata la defensa y establecimiento de la fe cristiana. La apologética cristiana es algo en lo que cada uno de nosotros se debe de involucrar, aunque sea un poco. Como base vamos a tomar la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que dice de la siguiente manera: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La palabra apologética viene de la palabra griega apología, y esto significa una defensa verbal. Se usa 8 veces en el Nuevo Testamento. Quisiera que tomaras nota, por favor, que es el libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 1, capítulo 25, versículo 16, en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 3, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 5 y 6, en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 7, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 16, y como ya leímos en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Este es el versículo más asociado a la apologética. Yo quisiera añadir uno, que es la carta del apóstol Judas, versículo 3, solo tiene un capítulo. Ahora bien, la apologética se trata de responder cualquier crítica que se opone o que cuestiona la revelación de Dios en Cristo y de su palabra. Esto puede incluir que se tengan que estudiar temas como la transmisión de los manuscritos bíblicos, filosofía, biología, matemáticas, la evolución y lógica. Pero también consiste en responder preguntas acerca de Jesús o de un pasaje de la Biblia. En este caso es tal vez el más común, es el que más vivimos nosotros como cristianos, y es donde nosotros debemos de leer la Biblia para poder hacerlo. Se dice que hay 2 tipos de apologética. Una puede ser defensiva y otra ofensiva. En Filipenses 1:7 nos da instrucciones del lado defensivo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. En la segunda carta de Corintios, capítulo 10, versículo 5, nos muestra el lado ofensivo, o que podría ser ofensivo para las personas. Llámese, digámosle, incrédulos. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El apologeta puede y debe defender sus razones para creer. Es aquí donde hago el comentario de que la apologética no nada más sirve para defender nuestra doctrina de otras personas, sino de nosotros mismos, ya que reafirma nuestra fe, o reafirma la fe en lo que creemos.
La apologética es la obra de convencer a las personas de que cambien sus propios puntos de vista, y esto es muy semejante a la predicación, ya que el objetivo de la predicación es la defensa y la presentación, así como la validez y necesidad del Evangelio. Es un intento para persuadir al oyente para que cambie sus creencias y viva conforme a la verdad bíblica y llegue a una relación salvadora en Cristo. Amén. Básicamente, la apologética puede ser una evidencia del cristianismo, como es la resurrección de Jesús o los manuscritos bíblicos o el cumplimiento de las profecías y milagros. Las áreas de debate dentro de la apologética cristiana tratan con el uso de la evidencia, la razón y la filosofía. El Señor ha llamado a cada cristiano para que esté listo para hacer defensa de su fe. Esto significa que tú y yo estamos llamados a dar respuestas razonables a preguntas con relación al cristianismo. Ahora bien, esto no significa que tú o que yo debamos de tener un doctorado o que necesariamente tengamos que ir a un seminario. Sin embargo, esto significa que tú y yo debemos estar dispuestos a dar al menos una respuesta a nuestras creencias. En algún momento vemos que no podemos, que no tenemos la capacidad de responder, tenemos que orar bastante y ponernos a estudiar. ¿Qué es lo que tenemos que estudiar? La Biblia. Ahora, para poder tener una defensa básica de la fe, debemos tener información que nos ayuda dentro de una discusión que tiene que ver, obvio, con nuestra fe. Información general. Esto lo vamos a dejar de tarea, yo lo voy a apuntar en el blog de la congregación, pero sería importante que tú investigaras esto, como es la información general de la Biblia. ¿De cuántos libros consta la Biblia? ¿Cuántos autores se involucraron en los escritos de la Biblia? ¿En cuántos idiomas originalmente se escribió la Biblia? Generalmente, cuando hablamos de Dios, hay ciertos cuestionamientos que se nos hacen generales. Por el momento voy a hablar así en lo general. Posteriormente vamos a ir entrando en materia con ciertas corrientes religiosas, pero en este momento voy a hacer un resumen en general de lo que cuestiona más cuando se sabe que nosotros somos cristianos. Uno, la Trinidad. Esto es muy debatido e incluso entre los mismos cristianos. Voy a hablar de Dios. Debemos de tener una base nosotros como cristianos, debemos de saber quién es Dios. Vamos a ver cuáles son los atributos de Dios como están enmarcados en la Biblia. Dios es el único ser supremo en toda la existencia, lugar y tiempo. Él es santo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8, se nos dice, Él es eterno. En el libro de Isaías, capítulo 57, versículo 15, está enmarcado. Él es omnipotente, Él todo lo puede. Libro de Jeremías, capítulo 32, versículo 17 y 27. Él es omnipresente, Él está en todos lados. Libro de los Salmos, capítulo 119, del 7 al 12. Él es omnisciente, Él todo lo ve. Eso lo puedes encontrar en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 20. Él es amor, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8 y 16. Él es luz, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dios es espíritu, libro de Juan, capítulo 4, versículo 24. Él es verdad, libro de los Salmos, capítulo 117, versículo 2. Dios es creador, Isaías, capítulo 40, versículo 12, versículo 22 y versículo 26. Dios está para ser adorado. Libro de Génesis, capítulo 24, versículo 26. Libro del Éxodo, capítulo 4, versículo 31. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 28. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 25. Y libro del Apocalipsis, capítulo 7, versículo 11. Hablando de la Trinidad, quiero aclarar que nosotros los cristianos somos monoteístas. El monoteísmo es la creencia en la existencia de un solo Dios. Viene del griego, de dos palabras griegas, monos, que significa solo, y teos, que significa Dios. El cristiano
cree en un solo Dios, en existencia, en todo lugar y en todo tiempo. Esto lo puedes encontrar en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 10, capítulo 44, versículos 6 y 8, capítulo 45, versículos 5, 14, 18, 21, 22, capítulo 46, versículo 9, capítulo 47, versículo 8, en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 1, en la primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículos 5 y 6, en la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículos 8 y 9. Esos son los versículos que nos enseñan el monoteísmo o que enmarcan el monoteísmo. En Isaías 43:10, por ejemplo, dice: ustedes son mis testigos, afirma el Señor, son mis siervos escogidos, para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no hubo ningún otro Dios, ni habrá ninguno después de mí. En Isaías 44:6, así dice el Señor Todopoderoso, Rey y Redentor de Israel: yo soy el primero y el último, fuera de mí no hay otro Dios. Y así continúa. ¿Pero qué es la Trinidad? La Trinidad es un solo Dios que existe simultáneamente en tres personas. Cada una es igual, poderosa y eterna: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo explico de esta manera. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es el Padre, pero los tres son el mismo. Voy a poner una analogía aquí para que nos quede un poco más claro, dado que es difícil entenderla o conciliar la Trinidad con nuestra lógica humana. El tiempo existe como tiempo que transcurre. Tenemos pasado, presente y futuro. El pasado no es el mismo que el presente es distinto que el futuro, y el futuro es distinto, diferente al pasado, pero cada uno es simultáneo. Aún así, no hay tres tiempos, sino uno solo, y todos comparten la misma naturaleza. ¿Cuál es esta? El tiempo. Te voy a dar los versículos que confirman la Trinidad. Mateo 28:19 dice así: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 4 al 6, dice lo siguiente: ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay variedad de ministerios y el mismo Señor. Y hay variedades de funciones, pero el mismo Dios, el cual trabaja todas las cosas en todas las personas. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14, dice lo siguiente: la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Vamos ahora a hablar cuáles son los argumentos para negar la Trinidad. Uno de ellos sería que la palabra Trinidad no está en la Biblia. La respuesta a esta interrogante sería la siguiente. Si a mí me cuestionan y me dicen, bueno, dime tú dónde dice la palabra Trinidad. Solo porque la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, no significa que el concepto no esté implícito en esta. La palabra monoteísmo no se encuentra en la Biblia y sin embargo la Biblia lo enseña, con los versículos que ya citamos anteriormente. Por lo tanto, la crítica no es válida. Otros argumentan que la Trinidad no es lógica. ¿Cuál es la ley de la lógica que la doctrina de la Trinidad viola? Si usted no puede decirme, entonces su declaración no tiene sentido. Decir que la Trinidad es ilógica no significa que lo sea. Algunos otros dicen que la Trinidad es pagana, y decir que es pagana no significa nada. La pregunta es si es bíblica o no, porque entre los versículos que muestran que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, cada uno existe, cada uno tiene voluntad, cada uno ama. Sí existen versículos que sostienen la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno de ellos es llamado Dios. Padre, como dice Filipenses capítulo 1 versículo 2, Hijo, libro de Juan capítulo 1 versículos 1 y 14, la epístola a los Colosenses capítulo 2 versículo 9, el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículos 3 y 4. Cada uno tiene una voluntad. Lo puedes ver en el libro de Lucas, capítulo 2, versículos 42. La primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 11. Y cada uno de ellos se conoce. Padre, en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 20. Hijo, primera carta de Juan, capítulo 16, versículo 30. Capítulo 21, versículo 17. Y Espíritu Santo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11. Ahora, también podríase alegar que la Trinidad viene de las trinidades paganas. Esto es totalmente falso. No existen trinidades, en la teología no existen trinidades. Los que hemos estudiado teología en general sabemos que a eso se le dice triada, que son tres dioses.
pero no Trinidad, que es un Dios en tres personas. Por lo tanto, la declaración tampoco es válida. Ahora, también podrían decirme que la Biblia no dice que Dios es tres, y esto es correcto, pero la Trinidad es una doctrina a la cual se llega sistemáticamente. Esto quiere decir leyendo toda la Escritura, no un solo versículo. Por lo tanto, también esta pregunta o este comentario va mal dirigido, ya que la persona que lo hace no entiende la Trinidad. También me podría decir a mí alguna persona, bueno, muéstrame un versículo en que la Biblia diga que Dios es tres personas, y repetiría la misma respuesta a la anterior. A la doctrina de la Trinidad se llega sistemáticamente. Cuando miras toda la Escritura, no por un solo versículo, por lo tanto no encontrarás un solo versículo que mencione esa sola palabra. Eso demuestra que la persona que está preguntando no conoce la Trinidad, por lo tanto esta pregunta es inválida. Ahora, vamos a tocar un punto que de manera general se nos pregunta. La deidad de Jesucristo. La pregunta es, ¿quién es Jesús? Jesús tiene dos naturalezas y al mismo tiempo una es divina y una humana. Él es tanto Dios como hombre. Esto lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1 y versículo 14, en la epístola a los Colosenses, capítulo 2, versículo 9. Esto se conoce como la unión hipostática. Esta unión hipostática me gustaría que lo subrayaras y que lo buscaras en un diccionario o en el internet para que tengas un mayor conocimiento de lo que es la unión hipostática. Jesús nació de una virgen. Esto está escrito en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 18, y en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 35. Jesús nació bajo la ley. Epístola a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4, y cumplió toda la ley de Dios. Libro de Juan, capítulo 4, versículo 34, y capítulo 8, versículo 29. Hasta morir. Esto está en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 8, y capítulo 3, versículo 13. En la muerte de Cristo, los pecados de su pueblo fueron juzgados. Esto está en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 23 al 26, y el resultado de su acto de justicia fue la vida eterna. Esto lo podemos encontrar en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 18. A Jesús se le adora. Esto lo puedes encontrar en el libro de Mateo, capítulo 2, versículo 2 y versículo 11. En el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 33. Y en el libro de Juan, capítulo 9, versículo del 35 al 38. Y también lo puedes ver en Hebreos, capítulo 1, versículo 6. A Jesús se le ora. Esto lo puedes ver en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículos del 55 al 60. En el libro de los Salmos, capítulo 116, versículo 4. Y en la carta a los Corintios, capítulo 1, del versículo 1 al 2. A Jesús se le llama Dios. Libro de Juan, capítulo 20, versículo 28. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Jesucristo es el creador y no es creado. Esto lo puedes encontrar en el libro de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3, y en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo del 15 al 17. ¿Cuáles son los versículos que muestran que Jesús es divino, que Él es Dios en carne? Juan, capítulo 1, versículo 1 y 14, Juan, capítulo 8, versículo 58, libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 14, la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 9, la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 8, y la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 8. En el libro de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 14 dice lo siguiente: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se convirtió en carne y habitó entre nosotros. Esto muestra que Jesús es Dios en carne. Hay quien afirma que en Juan 1:1 dice que Jesucristo es un Dios, no que sea Dios. Si Jesús es un Dios, esto sería contradictorio a lo que dice el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 10, y capítulo 44, versículos del 6 al 8, que solo hay un Dios. Ahora bien, si Jesús fuese un Dios diferente, ¿por qué le dice a las personas que vengan a Él y no al Padre?
Esto lo puedes ver en el libro de Mateo capítulo 11, versículo 28. En el libro de Juan capítulo 8, versículo 58, dice lo siguiente. Jesús les dijo a ellos, ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. En el libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 14, escrito está, yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés, y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Y Jesús usa el mismo título para sí que el de Dios. En el libro de Juan, capítulo 10, versículos del 30 al 33, dice lo siguiente, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. En este pasaje, Jesús está diciendo algo que hizo que los judíos le acusaran por clamar ser Dios. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? En el libro de Juan, capítulo 20, versículo 27, Tomás le dijo a Jesús, mi Señor y mi Dios. Si Jesús no es Dios, entonces, ¿por qué Jesús no corrigió a Tomás? 4 versículos más adelante se dice que esto sí ha escrito para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios. Esto lo vemos en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 31. Por lo tanto, podemos ver que el término Hijo de Dios se refiere a que Jesús es Dios. En la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 9, dice lo siguiente. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. En Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 7, dice lo siguiente. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. Dice lo siguiente. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Ahora, con relación al libro de Juan, capítulo 10, versículos 33 al 33, si alguna persona niega que Jesús es Dios en carne, entonces usted le está dando la razón a los judíos, quienes mataron a Cristo debido a que ellos no aceptaron quién era Jesús realmente, como dice en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos del 15 al 16, que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Ya demostramos por medio de las Escrituras que creemos en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo. Este va a ser nuestro punto de partida. Hasta aquí vamos a terminar el día de hoy, sabiendo ahora con bases bíblicas a quién le servimos y en quién creemos. Hermano, hermana, siempre es un gusto y un placer compartir con el pueblo de Dios. Ahora por medio de las Escrituras nos ha quedado más claro a quién servimos, a quién adoramos, alabamos y glorificamos. En los siguientes audios vamos a tocar a las principales doctrinas detractoras de la fe cristiana, como son el ateísmo, el liberalismo, el catolicismo, el islam, la doctrina de los testigos de Jehová y la doctrina de los mormones. Pero eso va a ser en el siguiente mensaje. Hermano, hermana, que el Señor te bendiga. Siempre es un gusto y un placer. Para cualquier duda que tengas al respecto de este estudio, te repito, la dirección de nuestro correo electrónico es congregaciongraciaypaz@gmail.com. También nos puedes encontrar a través de Facebook y de las redes sociales, como son Google Plus en Facebook, y a través también del correo personal del hermano Gerson, servidor de Dios y amigo de ustedes. Gracia y paz.